En estos días, el embajador Ken Salazar de Estados Unidos acaba de emitir un pronunciamiento donde pone su posición con respecto a la reforma judicial en México. ¿Es esto una opinión como la de cualquier analista o es un acto de injerencismo? Sobre eso, hoy en Radicales vamos a discutir. Injerencismos, no solo de la embajada estadounidense en México, sino también de voces públicas en nuestro país que pretenden decirle a las instituciones electorales qué hacer. Así que no se lo pierda. Pues el injerencismo ha sido un fantasma en toda América Latina que ha definido mucho de esa región. No solo en el siglo XX, que es el epítome de este proceso, sino también en el siglo XXI. Y aunque México ha jugado un papel excepcional en ese sentido, pues de todos modos ese fantasma nos ha pegado. Así que con base en esa perspectiva creo que podemos abrir la discusión con respecto a qué significa el posicionamiento de Ken Salazar en estos días con respecto a la reforma judicial. ¿Cómo lo ves, Álvaro? ¿Ya? ¿Comienzo yo? Sí. Me toca de este lado el día de hoy. Sí, tú vas por la izquierda, ¿no? Por la derecha de Páez. Páez siempre va por la derecha. Sí, no, por supuesto, se le ve. Trae hasta media azulita la camisita. Mira. Sí, para este programa me la puse azulita. Azul-verde, para que sea Partido Verde, Partido Acción Nacional. ¿Con qué te parece? Hay una sobrerepresentación aquí de esas voces, pero... Bueno, es que sí es pertinente hablar de los injerencismos en nuestro país. Naturalmente, la expresión del embajador de Estados Unidos en México sobre una iniciativa de reforma al Poder Judicial sí llama la atención, no solamente en la forma, sino en el fondo. El embajador estadounidense Ken Salazar no hace mucho había asumido una posición de respeto, como debe ser, a una decisión soberana de nuestro país y de sus instituciones. Apenas en junio, un mes después, Junio. Dos meses después, Ken Salazar modifica su posición, que no es su posición, que no es su posición personal. Más bien la inicial sí era su posición personal, Álvaro, porque cuando él dice, no, sí se requiere una reforma judicial, vean los jueces en Colorado, de donde yo soy. Entonces, esa era su posición personal. Su posición personal sí estaba a favor de la reforma judicial. Pero luego, ¿quién pompó? ¿Quién lo regañó? ¿Quién le ordenó mudar su posición personal a una que en realidad está pegada a los intereses ya ni de Biden, diría yo, ni de Blinken, el secretario de Estado, sino de los poderes económicos, los poderes fácticos de Estados Unidos, perfectamente alternados también con los poderes económicos de Canadá, las mineras, por ejemplo. Así es. Cuando escucha uno a un embajador de Estados Unidos en México referirse a algún tema de México, hay que escucharlo con mucha atención. Ahora, porque la historia nos enseña que hay que escucharlo con mucha atención, pero ahora y siempre, y sobre todo hacia lo que viene. Si en efecto, como está en curso, se materializa una mayoría constitucional de Morena y sus aliados en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales y en el Senado, que le faltarían tres votos, y se materializa, se consolida esa reforma al Poder Judicial de la Federación,
Entonces, lo que temen muchos de los poderes que están protestando es que las cosas ya no sean tan a su favor como lo han sido. Que ese es la forma y el fondo de la iniciativa presidencial para reformar al Poder Judicial. Regreso al tema específicamente de Ken Salazar y del propio embajador de Canadá en México, arañando, poniendo en duda la viabilidad de la reforma al Poder Judicial porque va a espantar inversiones o va a generar incertidumbre en los inversionistas. En realidad, los poderes estadounidenses, canadienses y extranjeros históricamente han sido beneficiados por el Poder Judicial en México. Y igual que los poderes económicos de México, pues se han puesto en oposición a este proyecto justamente porque están acostumbrados a que ese Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, esté en realidad subordinado a ellos. Entonces, por eso también uno advierte la beligerancia cada vez mayor de los organismos de empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial y de manera particular dos organismos que han sido también los más beligerantes. El Consejo Mexicano de Negocios, donde están los más ricos de México, y también la Confederación Patronal de la República Mexicana, que ha sido prácticamente un brazo, o más bien la Coparmex ha tenido al PAN como su brazo electoral. No ha sido la Coparmex que tiene, o más bien no ha sido el PAN el que tiene un brazo empresarial, más bien el brazo político de la Coparmex, pues es el Partido Acción Nacional y también el PRI, también el PRI, porque tampoco puede decirse que antes de que el PAN fuera gobierno estuviera confrontado y los de la Coparmex efectivamente acompasados con el PRI. Perdón. Sí, yo quisiera empezar por la declaración efectivamente contradictoria que hace Ken Salazar. 13 de junio, él dice, es un asunto que tienen que decidir los mexicanos. Incluso dice, bueno, yo estoy, ¿no?, por la reforma del Poder Judicial. En Estados Unidos se está emprendiendo, el presidente Biden propuso una reforma al Poder Judicial, que si tú la lees es una cosa, ¿no? Te das cuenta de qué tan atrasado está Estados Unidos también en la Suprema Corte, ¿no? Cuando son hasta que se mueran, están en el puesto hasta que se mueran, no hay un límite. No está regulado los regalos que reciben. Entonces, viajes, hoteles de lujo, aviones privados, no hay problema, chicas. No está ni regulado, chicas, ¿no? Y entonces, por ahí hay dos magistrados en Estados Unidos que están acusados, ¿no?, de haber recibido millones de dólares en regalos. Entonces, bueno, él dice esto el 13 de junio, Ken Salazar. El 22 de agosto cambia su posición y dice tres cosas. Uno, elegir jueces en México pone en riesgo a la democracia. Dos, dice... va a afectar la relación comercial histórica que tenemos. Y tres, dice, con juzgadores no expertos, ¿no? Porque él cree que de ahí saldrán juzgadores no expertos de la elección, se pueden meter los narcotraficantes a las decisiones de los jueces, ¿no? Dice esas tres cosas. Primer punto, lo de la democracia. Bueno, en Estados Unidos se elige la mayor parte de los jueces locales. Nadie les ha dicho que no tienen democracia. Pero por otra parte hay una cosa mucho más de fondo, digamos, que es confundir, que también lo hace la oposición, confundir lo político con lo electoral. No están necesariamente asociados, no siempre están asociados. Lo electoral es un método, es una técnica para cubrir un cargo. Y lo político, como sabemos, bueno, pues es poner en juego una ideología en público, disputarla, organizarla, diferenciarla de las otras, etcétera.
es otro mecanismo, es otra esfera que tendemos, digamos, a asociar con lo electoral, pero no necesariamente están asociados, y en este caso no lo están. ¿Por qué? Pues porque la iniciativa dice que va a haber un comité que evalúa las candidaturas a juzgadores. Una vez que ya tengan 10, se sortean y después son esos los que van a votación. Entonces, digamos que el método que se eligió no se desprende de lo ideológico y de las posibilidades de manipular la elección, porque además del comité de evaluación hay un sorteo en medio y ya luego viene la votación. Entonces, digamos que se cubre ese campo de asegurar el método democrático como un método, en este caso técnico. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, el de lo comercial, es interesante. Hay 4 iniciativas de reforma constitucional en la Cámara que serán aprobadas por las 2/3 partes y que muchas fuerzas contaban con que si el Poder Judicial no se cambiaba, pues iba a pasar lo de siempre. Se anula la ley, la legislación, se declara inconstitucional y no avanzan las reformas. Que eso fue lo que pasó durante casi todo el periodo de Norma Piña. Llegaba la ley eléctrica, se anulaba. Llegaban otro tipo de iniciativas, la electoral se anulaba. Sobre la base de, además, no de si era constitucional o no, sino es que no discutieron lo suficiente, decía Blaines y Aguilar Morales, ¿no? A mí me parece que no discutieron lo suficiente, fue muy rápido. ¿O hubo vicios en el procedimiento? En el procedimiento, como si ellos fueran una agencia administrativa del Poder Legislativo. Bueno, entonces contaban con eso, pero esas 4 le afectan directamente a las empresas norteamericanas y canadienses. Son el uso como derecho humano del agua, la prohibición del fracking, la prohibición del maíz transgénico, la prohibición de las minas a cielo abierto. Esas 4 afectan efectivamente a las empresas canadienses y estadounidenses en México. Y de ahí la posición que tiene Ken Salazar, porque finalmente negocios como el del maíz transgénico, el maíz amarillo, México prohibiría su consumo humano constitucionalmente. Ese maíz amarillo representa más o menos un negocio al año de $6,000 millones, ¿no? Para los empresarios del maíz en Estados Unidos, que además es un sector que está subsidiado por el Estado en Estados Unidos. Y aquí, con el tratado, cuando Salinas, por ejemplo, dijeron, no, liberen el campo, basta del ejido, ¿no? Basta de los subsidios, que no haya precios de garantía, ¿no? Ni para la canasta básica. Y entonces nosotros sí liberamos el campo y ellos lo protegieron muchísimo. En el caso del maíz transgénico, además, tienes a Monsanto, tienes a Bayer, tienes a DuPont, entre otras, que son grandes cotizadores para las campañas tanto de republicanos como de demócratas. Entonces, ahí dejo nada más este primer saque. Bueno, lo primero es el señalamiento y el señalamiento inicial, el de la conferencia, y el segundo es la actualización que hace Ken Salazar el viernes a las 2 de la tarde con 14 minutos, que ya es otro planteamiento. Lo voy a leer porque vale la pena que lo escuchemos. Claro. Mientras estamos grabando Radicales, esto acaba de salir en este momento. Dice: las preocupaciones que expresé sobre la elección directa de jueces son en espíritu de colaboración. Como socios buscamos un diálogo honesto y abierto para seguir con el gran proceso democrático y económico que hemos alcanzado. Hemos creado una relación sin precedentes como socios e iguales entre México y Estados Unidos. Por ello, la comunicación es crucial, especialmente cuando se trata de nuestras metas comunes en seguridad y nuestras relaciones comerciales. Tengo la mayor disposición de dialogar con el liderazgo de México sobre la elección directa de jueces e intercambiar
opiniones sobre los distintos modelos, tales como la elección de retención. Lo que está diciendo básicamente es, ok, espérame, creo que me fui demasiado jefe, no, creo que más bien sí sería bueno que platicáramos. Sí, exacto. Quiero oír sus opiniones. Bueno, pero esta respuesta la da después de que el presidente López Obrador por la mañana fue especialmente incisivo, sí. duro. Sí. Y no solamente en lo verbal, perdón que me cruce, Alejandro, sino la carta en la que habla de la acción inaceptable de injerencia. No, y a él, directamente. Claro, imprudente. Es imprudente. O sea, obviamente hay un matiz porque los mismos que le dijeron a Ken Salazar que que se fuera duro, no midieron la reacción de México en este sentido. Yo creo que está corrigiendo porque se les pasó un poquito la mano. Ahora, los gringos siempre van a tener la tentación de Washington. Quiero específicamente, porque los gringos es una masa amorfa ya, o sea, adentro de eso de los gringos hay millones de mexicanos, mexicoamericanos, a los que les tengo un profundo respeto y también tienen la nacionalidad estadounidense. Entonces, la élite gringa, güera, blanca, geriátrica, toda esta élite que llama Trump, Trump mismo llama el Estado profundo, es la que maneja justamente la Secretaría de Estado, que es desde donde se opera a Ken Salazar, ¿no? Esa parte, digamos, está muy clara. Ni siquiera, digamos, Trump y los más outsiders han podido controlar la Secretaría de Estado. Yo me acuerdo mucho el libro de Bolton, el que fue secretario de Estado con Trump. Aquella vez que conversamos con él, Álvaro y yo, lo entrevistamos Álvaro y yo, era un personaje, era el halcón del halcón mayor, ¿no? Y luego entra este otro que es el progre de los halcones, pero es el mismo halcón. ¿Cuál es la diferencia entre Bolton ahorita y el mismo Blinken? ¿Cuál es la diferencia cuando dejó que Israel acabara casi con Palestina? O sea, territorialmente ya no sabes qué hay ahí, hay escombros, ¿no? Cadáveres de niños. Cadáveres de niños, No y se de sabe mujeres y cuántos de muertos hay ancianos. todavía. Ni siquiera, pueden ser 100,000, 300,000. 40,000, pero pueden ser. No, esa es una cifra. Yo vi otra de la Cruz Roja que eran 100,000. Sí. O sea, no sabemos ni siquiera cuántos muertos hay. Ahora, me regreso al planteamiento original sobre lo que decía Alejandro, las intromisiones, los injerencismos. Yo creo que Ken Salazar escucha muchísimo a los núcleos, como ya sabemos, empresarial mexicano, y a los Claudios, digamos, ese otro rama de los empresarios, los escucha mucho. Él tiene reuniones permanentes, cotidianas, con empresarios. Al menos conozco de este año 2 reuniones con empresarios de todos los niveles. No solamente ¿De Ken Salazar? De Ken Salazar, no solamente con los sindicatos patronales, el CCE, el Coparmex, el Consejo Mexicano de Negocios, o sea, también en lo individual convoca y se reúne con esos empresarios. También se reúne él, asimismo, con organizaciones de la sociedad civil. No todas las que crea Claudio X González, porque tendría que reunirse siempre con Claudio X González, porque es la misma cara, ¿no?, de todas esas organizaciones, pero sí con muchas organizaciones se reúne. Que él financia, que la Y embajada financia. además, porque, pues papi paga, Pues sí. o por lo menos vénganse a contarme de qué va, ¿no? Y él le mete mucho dinero a eso. Yo creo que a su vez él tiene reuniones con líderes políticos de distintos calibres, muchos líderes políticos. Y me parece que de ahí viene la posición doble, lo que planteabas tú, estos 3 posicionamientos, que son básicamente, diría, 2. 1, afecta la reforma, afecta a la democracia, y 2, afecta el comercio. A ver, me encantaría
que no fuera Ken Salazar el que hablara de comercio. Me encantaría que los jugadores del Telcán hablaran sobre el comercio, porque no es Ken Salazar. Ken Salazar termina siendo un empleado de la parte comercial, punto. Exacto. O sea, él no responde por los grandes capitales. Los grandes capitales se mandan solos en Estados Unidos y en el mundo. Se mandan solos. Entonces, llevaron a México hacia una... están muy preocupados si quieren romper con México. Sí. Yo me pondría muy, yo creo que Ken Salazar está atribuyéndole cosas al capital que el capital se la va a pensar 2 veces. Digo, si él quiere ser el gato de los capitalistas, de los verdaderos dueños de Estados Unidos, pues ese es su problema. Pero yo creo que los empresarios gringos, el gran capital, pues sí, voltea y ve lo de los jueces y a lo mejor puede ser que le tenga, está interesante, pero si son capaces de meterse con Putin, o sea, de hacer negocios con Putin, si pudieran hacían negocios con Satanás, pero como es un ente que no pueden atorar, entonces no hacen negocios con Satanás. Dicho lo anterior, yo creo que Ken Salazar se fue demasiado largo. Yo creo que se le fueron las patas. Yo creo que el capital no tiene la misma opinión que Ken Salazar. Yo creo que de ahí viene un poco el recule. Ahora, por la parte política, el capital, las relaciones comerciales se pueden quebrar. La democracia se puede quebrar, también se puede vulnerar. ¿Les ha importado la democracia en México? Ahí está la respuesta. Nunca. ¿Cuándo chingados le ha importado a Estados Unidos la democracia? Ellos lo que quieren son regímenes estables. Deberían estar muy contentos de que hay un régimen estable en México. En 88 no condenaron el fraude. No, ni en 2006. No. Ellos querían un gobierno estable y punto, con el cual dialogar, con el cual hacer negocios, al cual pedirle favores y también conténme la migración, conténme el crimen organizado, conténme esto, aquello, tal. No, ellos quieren regímenes estables, no volátiles. O sea, yo creo que ahí también hace agua el planteamiento de Ken Salazar. Ahora, concluyo con esto, mi primera participación. Creo que Ken Salazar está escuchando demasiado a los Claudios. Yo creo que como los Claudios le han hecho una gran grilla allá en Estados Unidos a Ken Salazar. ¿Te acuerdas? No, hombre, no, María Amparo Casar, Lorenzo Córdoba, la misma, como ellos han estado bajo, hasta Xochitl, como han estado presionando a Ken Salazar, diciéndole que es un blandengue, diciéndole que está postrado a López Obrador. Ante López Obrador, por lo mismo, de repente pensó, creo yo, hablando con Blinken, creo yo que pensó que era un buen momento para medianamente apretar y caerle bien a otro sector. Yo lo veo por ahí, pero yo creo que se pasa de listo, lo cual es muy penoso, porque no deja de ser el embajador de Estados Unidos en México. O sea, es muy penoso y es inaceptable que lo haga. Claro que es inaceptable. Si seguimos en esta línea, yo podría aportar lo siguiente. En el siglo XX, uno de los ejes rectores de la historia en América Latina fue la injerencia de Estados Unidos. Y no lo planteo como esta entidad omnipotente que hizo y deshizo a placer, porque me parece que la evidencia ha demostrado que claro que fue un actor protagónico, que claro que condicionó muchas cosas, pero también las élites locales en América Latina hicieron lo propio y hicieron también otro tipo de decisiones para que tuviéramos el tipo de gobiernos que tuvimos. Y las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX, por supuesto que siempre hubo un visto bueno y participación de Estados Unidos, aunque no siempre su papel fue el principal. Ojo, pero esto no los exime de ninguna responsabilidad y en todos estuvieron presentes. Aunque en mayor o menor medida. Eso es lo que trato de decir, ¿no? O sea, para no restarle responsabilidad a las élites locales de América Latina que de manera traidora y complaciente con esta política exterior estadounidense se sumaron a esa línea por decisión propia. Entonces,
Tenemos este panorama donde la omnipresencia de Estados Unidos sí fue muy fuerte, pero hubo un país excepcional, que fue México. Y esa excepcionalidad se debió precisamente a lo que decía el maestro Páez acerca de la estabilidad. México pudo jugar esta carta de la estabilidad política. Ojo, que no era producto de la democracia, no era producto de que las urnas... Al contrario, exacto, era producto de la dictadura, de un actitudes exacto, dictatoriales. de una capacidad del régimen mexicano de controlar a la oposición, sea por cooptación, por represión selectiva, a veces por represión más abierta. En fin, el punto es que tenían... en México había predictibilidad en qué iba a pasar cada elección, y eso era una condición excepcional en la región. Cuando había una elección en Argentina, o cuando había un golpe en Brasil, o hubo un golpe en Argentina también, o en Bolivia, pues eso desde luego a los Estados Unidos les parecía indeseable. Y el régimen mexicano, por su estabilidad sostenida con autoritarismo, pero estabilidad al fin, les parecía un régimen deseable. Y eso fue lo que le ayudó a México a jugar una carta en la política exterior para, a diferencia del resto de los países, lograr llevar a cabo un proyecto de nación distinto al de los demás, ¿no? Con cierto desarrollismo, cierto reformismo, etc. Entonces, la situación cambió cuando en el año 2000, ya cuando el mundo cambia, cuando ya no existe esta dualidad de la Guerra Fría, este mundo bipolar, y ya hay un mundo pues multipolar, donde ya las dictaduras en América Latina cayeron, donde ya no hay una Unión Soviética, donde se reconfigura toda la geopolítica mundial, ocurre algo que en México ha sido muy marcado, que fue gana una derecha la presidencia en México, y entonces Estados Unidos ya no tiene necesidad de presionar o de hacer injerencias, porque el gobierno de Fox solito, por cuenta propia, busca sumarse a la agenda de Washington, al menos en los aspectos fundamentales. En todo. En todo. O sea, y hasta México se convirtió en una especie de vocero de los Estados Unidos en diversos episodios. El más lamentable, o uno de los más lamentables, es el famoso Come si te vas en la cumbre de Monterrey de 2002, y también el pleito de Vicente Fox con Hugo Chávez en la cumbre de Mar del Plata de 2005. Entonces, ¿hoy qué pasa? ¿Hoy qué tenemos? Pues es un gobierno que ha sabido jugar su política interior también como una carta ante la política exterior y ante el papel de Estados Unidos. Yo creo que eso había corrido con mucho equilibrio y con mucha cierta armonía con la relación en general con Estados Unidos, no solo con el actual embajador y con el actual gobierno, sino también con el anterior. Porque eso nos da a entender que el gobierno mexicano actual dijo, gobierne quien esté gobernando en Estados Unidos, hay que mantener una relación de respeto, institucionalidad, así sea Trump, así sea Biden. Entonces sí me parece un exabrupto absolutamente fuera de lugar y un tanto impredecible. Yo no lo esperaba que Ken Salazar saliera con una postura que básicamente es el discurso de cualquier opositor en México. Y eso en sí mismo es un acto de injerencia. Yo no veo a ninguna otra embajada del mundo, yo no veo al embajador del Paraguay, al embajador de Rusia, de Ucrania o de donde fuera, de Polonia, sacando su comunicado con la opinión que tienen sobre la reforma judicial en México. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sí lo hace? ¿Por qué el embajador estadounidense sí lo hace? Y con una calca de los argumentos que podrían ser de los Claudios X González. De hecho, es muy mediocre el comunicado que lee Ken Salazar, muy mediocre. Sí. Es muchísimo mejor, y dice lo mismo, pero bien hecho, el de Coparmex, el de Medina Mora. Apenas horas antes del de él, plantea Medina Mora algo mucho más armado, y además hermanado, hombre, con lo que les importa, que era usando el mismo hashtag que el que utiliza Corina Machado en Venezuela. A ver, hay un injerencismo histórico y también hay un entreguismo histórico. Así es. Hay un injerencismo
actual y hay un entreguismo actual. No están separados unos de los otros. Cuando yo hablo de los vendepatrias, me refiero justamente a los entreguistas. Me refiero a aquellos que por sí solos son incapaces de hacer una lucha en México, que requieren de los extranjeros y particularmente de los estadounidenses para sentirse fuertes. Y el caso de Estados Unidos es histórico, naturalmente. No me voy a remontar a los 60, particularmente después de la victoria de la Revolución Cubana y la presencia de la Embajada y de la CIA en México, reclutando a los presidentes de la República. Así es, ni más ni menos. Desde Adolfo López Mateos hasta José López Portillo, reclutados como agentes de la CIA. No, informantes. Litempo. Literalmente, el Lintempo. Bueno, y desde entonces, para no extenderme mucho, también su relación con las organizaciones de la sociedad civil, que en aquel entonces no se les llamaba así. La CIA manejando a Muro, por ejemplo. Ya en el libro de derecha va a haber muchos detalles sobre esa participación de la CIA, de la Embajada de Estados Unidos en México, en las acciones de violencia, inclusive, de organizaciones de la sociedad civil entonces. No me refería a los 60, a los 70, porque no vayamos muy lejos. Ustedes han referido ya al gobierno de Fox y al canciller, a su canciller, entregado absolutamente a la lógica de Estados Unidos. Pero una vez más, no solamente el injerencismo estadounidense y el entreguismo gubernamental, también el entreguismo de intelectuales. A ver, en el caso de la guerra de Irak, hubo un intelectual prominente de México, Enrique Krause, que propuso formalmente avalar la guerra de Estados Unidos y de sus aliados en Irak a cambio de la enchilada completa. ¿Te acuerdas de eso? Un pacto migratorio, por supuesto. Entonces el entreguismo va acompañado siempre del injerencismo extranjero, el entreguismo mexicano. Y cuando uno habla precisamente de esos entreguistas, a los que siempre hay que poner también nombre y apellidos, entonces, pues uno no puede extrañarse, ni las personas que nos escuchan y que nos ven se extrañan, que haya una conducta como la del embajador Ken Salazar y de una conducta tan entreguista de partidos, particularmente el PAN, que casi debe abrir, yo creo, una oficina en Washington, porque cada rato está quejándose ante la OEA o ante organismos de Estados Unidos, es que cualquiera tenía, que sea. Era la embajada, pero ya no la tiene porque ya no es de ellos. Bueno, es que efectivamente, Era la embajada. Sí. ¿Quiénes eran? Concluyo mi participación recordando que a Estados Unidos lo que menos le importa es la democracia. Correcto, sí. ¿Quién fue el embajador de Estados Unidos en México cuando el fraude electoral de 1988? John Dimitri Negroponte. No, nada menos. Un asesino, literalmente. Cuya esposa encabeza actualmente el Wilson Center, que recibió a Xochitl Gálvez, a la de Córdoba. 40 años después de Salinas. Lo dice que la que se ríe. El walk the talk. El walk the talk estaba a un lado la esposa de Negroponte. Xochitl Gálvez va a Estados Unidos a entrevistarse al
Centro Wilson, pero va también a todos los medios que se entrometen en México, a menudo sin reportear, simplemente recogiendo las versiones de Claudio X González, de ciertos medios de México y de ciertos intelectuales. ¿Quién acompaña como su enlace de medios en la gira de Estados Unidos de Xóchitl Gálvez? Juan Pardinas. Juan Pardinas Carpizo, que antes de sumir en el desprestigio a Reforma, era director del Instituto para la Competitividad, el IMCO, que financia el Consejo Mexicano de Negocios. Y que dirige en los hechos Valentín Díez Morodo. Valentín Díez Morodo, uno de los más discreto, pero perversillo magnate de México. Así es. Bueno, yo retomo esta última parte con el tema, me faltó otro de los argumentos de Ken Salazar, antes de que ahora ya rectificó lo que había rectificado, era lo del narcotráfico. A ver, en una reforma constitucional que va a pasar ahora con las 2/3 partes, se crea una plataforma digital de control de sustancias tóxicas. Es una propuesta de Alejandro Schwartz desde COFEPRIS y de la Secretaría de Salud. Esa plataforma no va a permitir, según está diseñada, que si tú compras el fentanilo para un opioide legal, para hacer una medicina para el dolor, nadie en la cadena, desde que llega el precursor hasta que se vende el medicamento, pueda desviar esa sustancia al mercado ilegal, que eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, y además estaba hecho para un montón de sustancias que crean metanfetamina, que crean otro tipo de drogas ilegales. Entonces, porque las hizo ilegales Estados Unidos al prohibir los opioides y generó un mercado negro brutal. Un mercado negro donde ya, como siempre en los mercados ilegales, no tienes control sobre lo que estás consumiendo. Entonces la gente se muere menos por el abuso que están haciendo de la sustancia, sino porque viene con otros componentes. Así es. Y entonces pues, les dan paros cardíacos. Entonces, dice Ken Salazar, no, bueno, si es que si se eligen a los jueces, a los juzgadores, él está pensando en que va a haber unas campañas. Por eso yo decía que tiene una confusión entre electoral y político, porque, a ver, él cree que va a haber como campañas así de los juzgadores así con carteles en los postes. Y hasta con las siglas de los partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, de Morena, es de Morena. Le propone el PT, ¿no? Sí. No, él cree que es eso y que entonces, que ese es un discurso que ha extendido la derecha. La derecha, que es el borrachín de tu cuadra, porque es muy popular, ¿no? Porque invita a las chelas, no sé qué, va a resultar ser un juez. Así es. ¿no? Calderón, sí, ¿no? Sí. Como Calderón. Sí. Pero ese no es popular. Nada más que ese no fue popular. Era el malacopa. Era el mala. Sí, se No, le evitaba, malacopa. porque además no disparaba. Sí. ¿no? Bueno, pero entonces él está diciendo eso porque creen en esta idea de que así van a ser las elecciones de jueces, cuando el mecanismo es mucho más serio y mucho más prudente, digamos. No es que vayan a hacer una campaña como de película de Héctor Suárez, ¿no? Sino es una cosa mucho más controlada de las calificaciones de los abogados, seguramente puro doctor en Derecho, que van a estar ahí en las listas. Pero en el asunto del narcotráfico no dice esto, que puede ser aprobada una nueva ley que permita que no se desvíe el fentanilo en México, que llegue a México. Es importantísimo para ellos, que se dicen tan preocupados por sus 100,000 muertos al año por consumo de opioides. Entonces, tampoco les importa el fentanilo, ¿no? Así como tampoco les importa la democracia, no les importa tampoco los derechos humanos. O ¿no? los derechos Pues humanos, no les interesa, les interesan los negocios. Y habría que rascarle ahí un poco a ver quién está haciendo el gran negocio del fentanilo en Estados Unidos. Lo cual nunca se va a saber. Como no supimos
¿Quién se llevó el gran capital o quiénes fueron los que realmente se hicieron ricos con la cocaína durante los años 80, 90? ¿O quiénes fueron los que se hicieron multimillonarios, los particulares? Pues porque también sabemos que se metió el ejército, se metió la DEA, ¿quiénes fueron los que se hicieron ricos con la heroína desde los años 70? Además enviciando directamente a los afrodescendientes, directo. O sea, también nunca lo vamos a saber, hombre. Pero lo que sí podemos saber es que la participación de Estados Unidos en México en particular a través de las distintas agencias nunca ha sido para beneficiar la democracia. Entonces el discurso de Ken Salazar es hasta tonto. Penoso. O sea, dice el mecanismo que acaba de publicar su informe, que lo acaban de presentar. Dice el mecanismo que entre 1965 y 1990 la DEA, la CIA y el FBI participaron en México en las peores atrocidades antidemocráticas. La desaparición de mexicanos, disidentes, la tortura en campos militares, el lanzamiento de seres vivos y seres torturados y muertos a través de aviones de fabricación israelí, en lo que se conoce este episodio como los vuelos de la muerte, que algunos reconocen y otros no, en fin, hay una sola grilla. Participaron en todos los actos de represión contra todo tipo de disidencias, contra todo tipo de minorías. O sea, esa es la participación de Estados Unidos en México. Yo no recuerdo, salvo que ellos tengan una concepción que es muy probable, muy distinta de la democracia, porque a lo mejor ellos creen que su participación es muy democrática, en tanto que le dan dinero a Claudio X González. Sí, claro que sí lo creen. No solamente lo creen, lo han legislado y lo tramitan en el Congreso. Sí, claro, y lo autorizan. O sea, y creen que efectivamente eso es generar democracia. Pues les tenemos una mala noticia, porque eso no es generar democracia. Por si no lo saben o no lo quieren saber, o si les interesa saber, que estoy muy seguro que no les interesa ni siquiera saber, pues eso no es participar en la democracia, es participar de una anomalía que es Claudio X González y todos esos grupos, porque Claudio X González es una anomalía dentro de esta democracia. Él todo lo que representa es un tumor. O sea, y suena muy, muy fuerte, pero piensen en lo siguiente. O sea, Claudio X González se presta para abrir cuentas bancarias, para que caiga dinero del extranjero y él a su vez canalizarlo en ciertos eventos para participar en la política. Por ejemplo, en la campaña que acaba de terminar, pues lo único que Mexicanos contra la Corrupción, el logo necesitaría decir como lema es participamos con el PRIAN, ¿no? Tendría que decir, pero al mismo tiempo podría decir financiado desde el 2000, ¿qué es, Álvaro? ¿2010? 2016 por la Embajada de Estados Unidos. O sea, no es un chiste, pues, que sea un tumor, como dice Álvaro. Pues, no, es muy cierto. O sea, son Claudio X González y toda la iniciativa que él representa, todo lo que él arma, es completamente anómalo dentro de esta democracia. Si algo se sale, digamos, de la normalidad democrática, es Claudio X González. ¿Y quién alimenta a Claudio X González? Estados Unidos. Entonces no vengan ahorita a reclamar temas democráticos, porque ellos no han participado históricamente en ningún momento en México en democracia. El presidente suele luego sacarse algunos datos y decir, ¿por qué él hace política? Pues está bien. Dice ahora en el viernes pasado, dijo el presidente, él hace política, está bien, él está bien, que cuando Cárdenas nacionaliza
el petróleo, el embajador no se mete y dice, bueno, pues es que estaba ese embajador casi en Diosa. No, es porque venía la guerra. No, pues claro que estaba la guerra. Estaba en el petróleo. Estaba la guerra. En 1938 había una guerra. O sea, no se podía pelear porque había además coqueteos de ciertos sectores de México con los nazis. Con el fascismo, Con, claro. con los El nazis, PAN. no con el fascismo, Bueno, sí, Álvaro. con los nazis, No, con con los el nazis. nacionalsocialismo. Así es, Había, sí, sí, porque, no sé, y no solamente el PAN, núcleos adentro del gobierno. Adentro de los mismos gobiernos. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Hay mucha información sobre el tema de la toma de decisión de Cárdenas. ¿Qué quiero decir? No son buenas personas, hombre. No lo hacen. les convenía. El embajador simplemente dice, cabrón, no vamos a abrir un frente en México. O sea, México, ahorita nos metemos a darle la razón principalmente a los británicos, que eran los que más escándalo tenían haciendo. Pearson en particular, el dinero de Pearson estaba ahí, y también los gringos. No vamos a meter en eso ahorita porque nos vamos a echar a México encima, al gobierno lo necesitamos. Y a muchos sectores. Y a muchos sectores de México. Al mismo tiempo, yo creo que el borrachín ese indecente, no estoy hablando de Calderón, que perfectamente podría hablar de él, pero el borrachín indecente del embajador Wilson, que... Pensé que ibas a hablar de Castañeda. Bueno, es que, híjole, se atraviesa cada borracho ahí. Pero el otro borracho indecente, ese sí, cruel, indecente, asesino de Wilson, ese hombre sí participa, borracho, en la ejecución del presidente Madero. O sea, pero no hay una diferencia entre ese personaje y ningún otro personaje. O sea, ¿con qué facilidad aparece Ken Salazar a decir aquí en México que la democracia está en riesgo y que los capitales y el Tratado de Libre Comercio están en riesgo? ¿Con qué? O cómo podrían los narcos influir se van a los meter. narcotraficantes. ¿No está viendo los narcos a los que liberan los jueces? Los jueces, O sea, el Mencho, ¿no? O sea, la verdad, es una participación inmoral. No solamente es boba la de Ken Salazar, es inmoral. Tiene mucho contenido de inmoralidad, es poco ética participar, defender un poder que está podrido, que les perjudica, carajo. Y no me voy a poner a llorar como Ciro, ya saben. Esta última intervención de Ciro. Hay algunos que están llorando ya muy seguido, ¿no? No puede ser posible que... ¡Carajo! Perdónenme. No, es que es parte del tema. La injerencia ahora de Estados Unidos ya no puede ser tan cínica y abierta como fue en el siglo XX, pero sigue existiendo. Sigue existiendo a través de estos mecanismos que, a ver, bajo el nombre, la etiqueta de la democracia, vamos a financiar a grupúsculos que, pues, no es que ni siquiera sean democráticos, son grupúsculos de interés que tienen una agenda que no necesariamente es democrática muchas veces. Yo no le confiaría un centavo respecto a democracia a un tipo cuyo padre dijo abiertamente: si gana fulano, le vamos a hacer un golpe de Estado como a Salvador Allende y como lo hizo Pinochet. Claudio, el padre. Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González Guajardo. Que son la misma porquería. Que son lo mismo. Y vienen ambos de haber trabajado muy cercanamente con uno de los dos más antidemocráticos gobiernos de los últimos 40 años de México, que es el de Salinas de Gortari. No digo que los otros no lo sean, pero marcadamente Calderón y Salinas de Gortari son producto de un fraude electoral. Lo contrario a la Y era democracia. asesor de Salinas. Era asesor Claro. de Salinas, claro. Claro. Bueno, entonces, tiene mucho que ver esto también. Yo, con todo y el recule mínimo que acaba de hacer Ken Salazar, donde ya matiza su discurso, como que sintió el jalón de orejas del gobierno mexicano, pues de todos modos sigue siendo así como: ¿por qué tendría una reforma del Poder Judicial en México pasar por el tamiz de las opiniones o de la postura que más le agrade a cualquier embajador o embajadora? Entonces, yo lo considero en este momento como este acto de
una sensación de ser iluminados que tienen muchos actores políticos, sobre todo a las derechas, porque puede ser muy comparable esta idea de no, a ver, mi postura es tan importante que tienen que pasar tienen que considerarme antes de reformar un poder judicial, tienen que preguntarle a la embajada estadounidense. Yo no veo mucha diferencia de todas las voces que en este momento están diciéndole al INE qué es lo que tiene que hacer. No tienes tú que validar los votos que se obtuvieron en las urnas en junio pasado, porque no nos gusta la fuerza gobernante y queremos que les reduzcas curules y les reduzcas espacios para que nosotros, que no ganamos en las urnas como oposición, de todos modos tengamos más representación. Es decir, es una abierta confrontación, no con el poder político, no con el partido gobernante ahora, están confrontándose estos personajes con los resultados de las urnas. Sí. Están diciendo, a ver, hay una sobrerepresentación, ya se ha explicado hasta el cansancio que los números que van a quedar en la Cámara de Diputados y Senadores son resultado de que es un sistema mixto, donde lo que está en disputa en términos plurinominales son solo 200 de los 500 espacios en la Cámara de Diputados, pero quieren quitarle a Morena, a la coalición que encabeza Morena, la posibilidad que le da, bueno, no la posibilidad, el derecho que le da a las leyes de también tener espacios ahí, porque así está la ley, así está la Constitución. En fin, es un discurso, y vuelvo a este entreguista que ya mencionaba el maestro Álvaro Delgado, Enrique Krause, es el mismo discurso en los hechos que vienen diciendo desde antes que López Obrador ganara en 2018. Porque ahí es famoso este video donde Krause decía, yo los invito, mexicanos, a que si van a votar por López Obrador para la presidencia, bueno, al menos voten diferenciadamente por diputados y senadores, porque, y ahí viene el argumento demencial, porque si le damos poder desmedido o algo así, o mayorías a tal fuerza política, necesariamente lo que viene es la dictadura y el fascismo. O sea, esta estupidez que no tiene asidero ni en la realidad, ni en la historia, ni en nada. Lo hubiera dicho con el Pacto por México, exactamente, por ejemplo, ¿no? O si tuviera un poco de congruencia, diría, todos los partidos deberían tener prohibido postular al mismo tiempo candidato presidencial y candidatos a diputados y senadores, porque qué tal que ganan en ambos espacios. Sí, y entonces ya es dictadura. Y una tontería parecida acaba de decir José Antonio Crespo, de vean cómo ha crecido el autoritarismo porque Morena ha aumentado su posición, sus curules y escaños. O sea, el autoritarismo es tener mayoría. Exactamente, eso es algo... Bueno, yo no sé quién puede comprarles ese discurso, o si de verdad creen ese discurso, o si solo lo usan para manipular incautos, porque es tremendamente equivocado. Para manipular incautos, Alejandro. No, es una cosa, y es una cosa completamente antiética. ¿Cómo pueden decir una ridiculez así? Pero bueno, creo que son comparables estas dos posturas, la de la embajada estadounidense y la de estas voces de las derechas mexicanas que quieren, desde la autoridad que no les dio nadie, en asuntos donde no tendrían que meterse, ir a decir, hagan esto porque si no es antidemocracia. Ahora, no perdamos de vista que ahora que el Instituto Nacional Electoral ha resuelto que Morena y sus aliados tienen mayoría constitucional en la Cámara de Diputados, que tiene mayoría constitucional en los congresos locales y que prácticamente tiene mayoría constitucional en el Senado, para reformar efectivamente la Constitución, pues habrá otras reformas además que al Poder Judicial. Viene la reforma electoral, viene la desaparición de organismos constitucionales autónomos, que para eso también se requiere mayoría constitucional. Vienen un conjunto de reformas que lo único que pueden anticipar también es un endurecimiento de los diversos injerencismos en nuestro país, no solamente de parte del gobierno de Estados Unidos,
Pienso también de España, Ah, sí, claro. que no hay que perder de vista a España y naturalmente Canadá. Claro, Estados Unidos y Canadá con base en una interpretación o un uso, lo digo de esta manera, de las cláusulas del acuerdo comercial que tiene esos 3 países de América del Norte. Y va a haber un endurecimiento de los sectores mexicanos, partidarios, académicos, intelectuales, naturalmente empresariales, que van a exigir un mayor injerencismo de Estados Unidos particularmente. Entonces, también tienen en contra de esa estrategia, pues una mayoría, una amplia mayoría de mexicanos que detesta ese injerencismo, particularmente de Estados Unidos, y que detesta también, aborrece a los vendepatrias. Esos, por eso están derrotados. No es fortuito lo que tú decías hace un momento, Héctor Alejandro, de esa mayoría, o lo que tú escribías, sin embargo, esta semana también, sobre que no existe polarización, hay un gran consenso. En ese terreno también están derrotados, pienso yo, los vendepatrias, y van a resultar derrotados, creo, también los injerencismos. Pero llamo la atención de lo que viene, porque el presidente López Obrador se va en un mes. Eso. Y lo que viene es un gobierno que va a tener que tiene mucha fuerza popular, que tiene mucha fuerza constitucional en el Congreso y que tiene mucha legitimidad en la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que van a buscarla poner a prueba, a calarla desde todos los ámbitos, desde Estados Unidos naturalmente, desde la oposición en nuestro país en sus diversos ámbitos, y por eso hay que estar pendientes de cómo van a quererse meter tantas manos, de manera particular los estadounidenses. Sí, entre las reformas que vienen, así me explico la aparición del subcomandante Marcos recientemente. Dentro de esas reformas está la reforma que dice que las comunidades indígenas son sujetos de derecho público. Cuando ustedes se acuerdan, cuando Fox dijo que resolvía el conflicto de Chiapas en 15 minutos, cuando llegó a la Cámara de Diputados, ya la iniciativa de Fox decía de interés público. Las comunidades son de interés público. Entonces, eso quiere decir que eran como una carretera o que eran como una refinería, ¿no? Si es de interés público, las comunidades eran una cosa, las comunidades indígenas. Entonces, no resolvió el problema en 15 minutos. Y ahora sí, ahora son sujetos de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden considerar que los recursos naturales en su comunidad son de su propiedad. Los pueden enajenar, como comunidad los podrían vender o no, pueden pedir préstamos, son como un ayuntamiento. Y es una reforma de mucha profundidad en México, porque es inaugurar un cuarto nivel después del municipal de decisión de las comunidades sobre recursos naturales, presupuestos, etcétera, que era lo que pedían los zapatistas. Y yo así veo, digamos, cómo coinciden, ¿no? Incluso con horas de distancia, Aguilar Camín diciendo en la televisión que López Obrador era peor incluso que Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tenía pudor para manejar. Y el PRI, y todo el PRI, con el subcomandante diciendo las peores características de los presidentes desde Díaz Ordaz hasta Peña Nieto, atribuyéndoselas a López Obrador y luego agregando un chistorete que decía, además de su narcisismo, ¿no? Y creo que es por eso, porque le quita, digamos, una bandera a ese zapatismo que ha, digamos,
Medrado, ¿no? También en las ONGs, y que se quedaría, digamos, sin una bandera fundamental que es esta de la autonomía de las comunidades. Pero viene efectivamente lo que dices, Álvaro, viene una especie de frente, que no es un frente, pero es un conglomerado de intereses que confluyen. Un amasijo. Un amasijo de intereses que confluyen contra, ¿no?, la 4T, y que tienen que ver... O un costal. Esto no está mal. Un costal de intereses, ¿no? Una bolsa de... Un saco. Un saco de pus. Un saco de pus colectivo de todas esas fuerzas que se van a ver afectadas por estas reformas que tienen que ver con proteger el medio ambiente, proteger la soberanía, proteger la democracia. Son leyes que ya van, y por eso se habla del segundo piso, que ya van mucho más allá de la contención, ¿no? Porque podemos ver el gobierno de López Obrador como un gobierno de contención de la pobreza, de la desigualdad geográfica, de otras muchas cosas, de la inseguridad, por ejemplo, pero este ya es un segundo piso en el cual estos intereses ya parecen anómalos, como dices, parecen, a pesar de que chipotes, sí representaron en algún momento, por ejemplo, el Consejo en ese entonces de Hombres de Negocio, en el 62, y en su enfrentamiento con Echeverría posterior, sí representaron un bloque histórico, ¿no?, el del empresariado mexicano que se hizo al amparo del poder. Ese bloque dejaron de ser significativos con los cambios que hubo. Primero fueron gobierno, porque sí, entraron de asesores de Salinas, a la siguiente ya eran senadores del PRI, ¿no?, el caso de Miguel Alemán o Santos de Hoyos, y después ya escribían los planes de gobierno de Cedillo, de Fox, ¿no? No sé si el de Calderón, pero evidentemente les consultaron para la guerra contra el narco, y entonces ya no tenían necesidad de ser este instrumento privilegiado de relación con los presidentes, pero se topan con que con López Obrador pues no hay de que le mando mi avión, véngame a ver, ¿no?, que era lo que se estilaba. Y entonces, mientras avanza la democracia, avanza la opinión pública, avanza esta fuerza de opinión y política, ideológica en el país, ellos van quedando como un chipote con el que Claudia Sheinbaum va a tener que lidiar. Sí. De hecho, no hay que perder de vista a lo que se van a atrever en los siguientes pocos días mientras el presidente López Obrador se va. No hay que... porque también él va a tener que contener. O sea, no puede abrir nuevos frentes. Ya no puede. Ni dejarle a Claudia Sheinbaum una situación de tensión con el embajador Ken Salazar o con... Yo creo que ya ahí ya necesita López Obrador empezar como a cerrar... necesita. Que lo hagan no es otra cosa, no, yo no sé si lo vaya a hacer, pero él, digamos que con sabiduría debería sentar, ya empezar a sentar, dejar que baje el agua, sobre todo porque ya le empieza a restar poder a ella. Es decir, si el presidente de repente toma una decisión que impacte más allá del corto plazo, entonces públicamente, digamos, está tomando una determinación que se impone a la próxima presidenta por encima de, aun cuando lo consulte, porque así se va a leer, así se va a decir y así se va a interpretar al final. ¿En qué estás pensando? Por ejemplo, si el presidente abre un frente con Ken Salazar y se lo lleva más lejos del 1 de octubre, no sabemos. O sea, no digo específicamente este caso, pero si imagínate que lo escale a más. O yo no sé si hasta dónde va a ir, digamos, el frente con el Poder Judicial, o yo no sé cómo vaya a quedar. O sea, ¿qué quiero decir? Que el presidente tiene que empezar a razonar muy bien los frentes y no abrirlos más allá de su elección, de Claudia Sheinbaum, de su periodo.
O sea, para que Claudia Sheinbaum reciba y pueda tomar decisiones frescas. O sea, no heredar, pues, frentes abiertos. Yo creo que eso lo entienden muy bien los Ken Salazar, los Claudios X, los empresarios, tal, que lo quieren picotear para que él tome decisiones que vayan más allá y llegue Claudia un poco acotada. Ahora, al final de cuentas sí es un momento inédito el que estamos viviendo, en el cual va a haber dos gobiernos que tienen una hermandad ideológica como no se había visto en mucho tiempo. Los empresarios pasaron de ser un grupo de presión, como lo decías tú, a ser un grupo de connivencia con el poder, a ser los creadores de políticas públicas, a ser la política pública. A ser gobierno. La política pública, o sea, ellos ser la política pública. O sea, las políticas públicas tenían que ser ellos. O sea, ¿por qué? Porque entonces ellos tomaban el presupuesto, los presupuestos, y ellos eran quienes lo aterrizaban. Realmente, esa era la política pública. O sea, si tú piensas en carreteras, dinero a los empresarios, y los empresarios son los que dan el empleo. Si tú piensas en salud, se los das a los empresarios y ellos son los que llevan la salud a los pueblos. No, los pueblos que hacen los hospitales para el negocio, correcto. No para llevar la salud a los pueblos. No, perdón. Pero en los hechos, a este nivel, la idea, lo que vendes hacia los demás es, ahora ellos son la política pública. Obvio. Que lo estaba proponiendo Xochitl, realmente era lo que estaba proponiendo. No, bueno, ese es el neoliberalismo. Es que eso es neoliberalismo. Los fundamentos del neoliberalismo son ese tipo de decisiones. El Estado diluido, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Es exactamente eso. O sea, nada más que una versión grotesca, triste, ¿no? Por los argentinos. Híjole, mano, los va a llevar, este personaje los va a llevar, pero eso es otra historia. Concluyo con esto porque creo que ya terminó nuestro programa. Concluyo con lo siguiente. Fui irresponsable, Ken Salazar, fue irresponsable. Se pasó de listo Blinken, sí, se pasa de listo. También no pensó que hubiera un cierre de filas como lo estamos viendo. Creo que están escuchando demasiado a los que les dan dinero. Están escuchando demasiado a Claudio X, a esos empresarios, les hablan al oído, etcétera. Y yo creo que pensaban que iban a provocar una ruptura al interior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya se va AMLO y luego nos queda Claudia. Yo creo que pensaban que iban a poder romper ahí. Y yo creo que se equivocó Ken Salazar. Pero es una advertencia. O sea, siempre se van a querer meter en México. Y si encuentran una debilidad, a ellos les vale sorbete la democracia, les da la libertad. Lo que ellos quieren es meter la mano. Y cada vez que encuentren una oportunidad, lo van a hacer. Claudia lo debe tener, y yo creo que lo tiene bien claro. Bien claro. Bueno, pues cerraron solamente diciendo que hay una sobrerepresentación en este momento en el país, o más bien una sobrevaloración de el tamaño que muchas fuerzas políticas tienen de sí mismas. Una embajada cree que sigue con las ínfulas de injerencia de otros tiempos. De Negroponte. Un grupúsculo de comentócratas cree que tiene un poderío que antes sí era muy fuerte y que ahora ya no tiene por qué tenerlo, pero piensan que pueden seguir dictando esas políticas programáticas y esas decisiones colectivas. Y pues ya no es así. Es un tema fundamental del injerencismo y del entreguismo histórico en México. Y a esos injerencistas y a esos entreguistas, a esos vendepatrias, está acreditado: los mexicanos los aborrecen, los repudian, los rechazan. Sí, ni hablar. Hay un consenso también en eso. Bueno, pues gracias, muchas gracias. Gracias a todos, gracias.
¿Ya? ¿Llegamos al...? ¿Es todo? ¿Quieres agregar algo? No. Te vi como que levantaste la mano. Estabas saludando ya a aquellos. Oigan, por cierto, de repente Televisa cambió tu pronóstico, casi se cumple a la perfección, señor Delgado. Vi que anunciaste antes que Televisa que les iban a mochar la cabeza un montón y luego salen unos y luego... No era información, no era pronóstico, era información. Y que van a salir fulano. Denise Dresser. Salieron, ¿verdad? Ante el desprestigio de Televisa, que se camuflaja de Sí, no, claro. de N+. Claro. Bueno, dije, Krause, perdón, No. Dresser, bueno, es casi lo mismo. Camín. Aguilar Camín, Castañeda y de esos. Hay como Y 500 otro. años ahí en esos, ¿no? Y luego, claro, al día siguiente, ¿Y de edad? Denise Dresser sube un video diciendo que ya la corrieron. Que es un timbre de orgullo, dice, después de 14 años. Bueno, Que sean digo, pero que ella representa el feminismo, la libertad, No, todo. la lucha, No. todo, ella. nos quitó las cadenas, ¿te acuerdas? Sí, bueno, o sea, no solamente nos había quitado las cadenas. No es, lo que dijo fue textual, ¿no? Qué bárbaro. Pero vaya, Se hizo válida una consigna. Ella misma dice, yo he sido... Los analistas tenemos que revisar al poder, y estoy de acuerdo en esa situación, bueno. pero también hay que revisar el poder de los comentócratas, porque tienen poder simbólico, tienen presencia mediática Claro. que no cualquiera tiene. Y de la televisora donde Exacto, trabaja y y la del televisora más fuerte. el periódico en el que escribe. Por supuesto, y entonces alguien revisó el poder de esta comentócrata y dijo, bueno, pues como que no ha sido muy Como que ha dicho sustancioso. muchas mentiras, ¿no? Entonces mejor alguien revisó su poder y tomó una decisión Ahora, que me parece acertada. Pues es... no puede pasar desapercibido también que hay una interpretación que es el poder, la censura. Este es un nuevo elemento de la dictadura que viene. O sea, este acomodo de Televisa Claro. dicen ahora que es un... Que es parte del poder. El poder, el régimen. El régimen está claro, ordenando carajo. a la Televisa que corra a Dresser, a Castañeda, a Aguilar Camín. Entonces esa es una interpretación tan disparatada como la del locutor Ferriz, ¿no? Con su algoritmo. El algoritmo. O sea, es que por eso no se pueden tomar en serio a personajes que hacen este tipo de elucubraciones. Y luego, ¿a quién van a meter? Digo, tienen un montón ahí en la academia y en la casa de los dibujos, ¿o cómo se llama? Casa de los babosos. Los Digo, de ahí pueden sacar para están sacando. los programas de Televisa, ¿no? Sí, por supuesto. Y los que se van de Televisa pueden irse a Typical. O a Latinos, de O a hecho. Latinos. Es Bueno, como Atypical, yo creo que viene con una pujanza No, típica. viene durísimo. Viene durísimo. Están preocupados en Latinos porque ya tienen más audiencia en Atypical que... Y está bien, Es ¿no? que ahí sí te dan a conocer el verdadero algoritmo que inventaron los venezolanos, ¿no? Los cubanos que desde hace años estaban viniendo a México con una cobertura de médicos. Cosas que, no, la verdad, no se toman en serio porque son personajes que están tan desacreditados por ellos mismos, no de ahora, ¿eh? Ferriz tiene décadas siendo un locutor Prescindible. perfectamente prescindible. Y otros que se dicen periodistas que no tienen obra periodística. Una cosita muy mínima. A mí me parece que sería muy, muy lamentable que alguien se creyera este cuento de que es el poder censor de López Obrador o de algo así quien los quitó. Por favor, los primeros beneficiarios de esto son ellos mismos. Que Jorge Castañeda aparezca en un programa como el de Televisa diciendo sé cerdo, sé go negative, haz campaña sucia, comportándose Lo hace como quedar un muy porro mal. impresentable. Perdón, que alguien, eso le beneficia a Morena, le beneficia a la 4T, le beneficia a López Obrador. Que alguien lo quite es hacerle un favor a él por el descrédito que ha alcanzado. Bueno, por eso el presidente el viernes dijo en la mañanera que va a extenderles una medalla. Más bien como yo les sugeriría que si los va a premiar, que les dé un diploma como ya en los Juegos Olímpicos, además de las medallas de oro, plata y bronce. A los 10 primeros lugares se les extendió un diploma. Ajá. Entonces que les dé un diploma, enrollado, porque ¿no? han sido benefactores
de la Cuarta Transformación. ¿Quién se ganaría? A ver, ya vámonos. Pero, a ver, ¿quién? seguimos al aire. Sí, seguimos al aire. A ver, oye. Yo también. ¿Quién sería al quién le entregarían oro? Vámonos por oro, plata y bronce. Está peleado, ¿eh? Está peleadísimo. Claudio X, propongo. Un oro para Claudio X. Sí está muy canijo. Pero, ¿en qué? ¿En análisis? No. No. ¿En quién que- benefició? en patrón. benefició? No, Claudio X González. Claudio X, es- En primer lugar. el primero, sin duda. ¿no? El primero. Es un rey Oro. Midas al revés. Sí, es el rey. Todo lo que toca Rey lo Midas al vuelve revés. Luego yo diría plata, Alito. alito. Bueno, acelera la decadencia del PRI. Porque sí. No, de la oposición en su conjunto. Y de la oposición Hizo sí, mucho, junto, la sí, verdad. hizo Sí, mucho, qué bonito. sí. Y luego, bronce. Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez. bronce. Es darle demasiada importancia, ¿eh? No te creas, pero fue la candidata presidencial. Sí, Era pues el fenómeno. sí, es cierto. Y finalmente es el. ¿Qué tal? El fenómeno, Pues decía un el fenómeno. señor. Yo pensaba en darle la medalla de chicle a Xochitl Gálvez, pero está bien. Hola, sí, vámonos, señor. Vámonos. Vámonos. Gracias Pues a muchas todos. gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nos extendimos.